Acá estamos entonces en contacto nuevamente. Sí, gracias Nico, gracias por darme la entrada, siempre muy amable y tan gentil. Gracias a Liliana también. A ver, ¿cuál es el razonamiento que estamos viendo en estos días? Que la mayoría de la gente, la mayoría de los periodistas, la mayoría de los encuestadores, la mayoría de los opinólogos, sobre todo los de la capital federal que trabajan y trabajan para medios de alcance nacional, como los canales de televisión, los diarios digitales. El concepto general es que nadie vio venir el triunfo de Milei, el aluvión en Milei. Esto es lo que hemos visto desde el domingo pasado hasta ahora, ¿no? Día viernes. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿quiénes son los que no la vieron venir? Porque definitivamente existe un 25% del padrón que tienen entre 18 y 30 años, que a primera hora es difícil calcular cuántos menores entre 16 y 18 años que no están obligados a votar, ni los mayores de 70 tampoco, fueron, sin embargo, y votaron. Pero la verdad que es un dato que en todas las encuestas que andan por todos lados aparece, es decir, cómo se animan a poner un margen de error del más o del menos del 3% si hay un universo de aproximadamente más de 1 millón de personas, entre 1.300.000 y 1.500.000, que no pueden tener en cuenta para el cálculo. La verdad que es inentendible. Hubo otras encuestas, creo que es de la encuestadora Taquión, si mal no recuerdo, que se animó inclusive a sondear el impacto de la campaña entre los más pibes, entre los más jóvenes, ¿no? Uno de cada dos reaccionaron absolutamente en forma negativa a la imagen de la política, a la práctica de la política, a los políticos de la actualidad en la República Argentina. Y uno de esos que reaccionaron en forma negativa a los políticos no entiende las reglas de las redes sociales y sobre todo de TikTok, ¿no? Y 36% son los datos que tengo acá. 36% de los más jóvenes afirmaba que las reglas de TikTok demostraban que la mayoría de los pibes de los jóvenes estaban indecisos. Es decir, había directamente un gran abismo dado por el 70% de los adolescentes y jóvenes que tienen un sentimiento muy negativo respecto del futuro postelectoral, donde evidentemente hay dos cosas vinculadas al miedo, que es la incertidumbre y es la preocupación. La incertidumbre por fuentes de trabajo, la preocupación por si vas, cómo va a ser tu vida o económica a partir de lo que vaya a suceder después de las elecciones, quién va a tomar el mando del país y todo eso. Bueno, a ver, si ahora en mi concepto, ¿no? Sumamos a los más viejos, ¿no? A la gente mayor, a los que vivieron la cuarentena más larga del mundo, a los que están viviendo que sus ingresos se van arruinando día a día, a los que tienen mayor nivel de información todos los días en tiempos donde evidentemente hay mucho ruido político y por demás ruido cambiario, ruido electoral. Coparon todas las colas de las mesas de votación y con esa escenografía es evidente, Nico, que los opinatodos, los opinators de saco y corbata, bueno, medio como que quedaron anonadados cuando vieron el desempeño de los candidatos con los discursos más duros, ¿no? Es decir, ni hablar cuando se enteraron de cómo le fue a Milei, a Javier Milei, y bueno, junto con el dólar paralelo, la otra gran brecha de la Argentina es la distancia entre lo que evidentemente deseamos que pase, deseamos que ocurra, y la realidad de lo que verdaderamente pasa, que evidentemente muchas veces, como ocurre en todos los órdenes de la vida, no coincide con lo que nosotros deseamos que ocurra, ¿no? Lo que pasa realmente. Bueno,
Yo me incluyo entre los que no la vimos venir a esta ola de Milei, ¿no? O sea, me imaginaba algo más parejo, algo más que nada porque los propios líderes de los partidos políticos lo habían dicho en su momento, pero la verdad que no me imaginé que fuera tan parejo y en el orden en que se dio, ¿no? Lo que no entendí después fueron las caras de asombro, de desconcierto que veía en los canales de televisión, los comentarios en las radios, es decir, a medida que se iban cerrando los comicios en distintas partes del país. Y mucho menos, tampoco entendí algunos análisis que siguieron para explicar los resultados en medio de la crisis económica, en medio de la crisis social y política más dura y más profunda y extendida que yo pueda recordar, que yo pueda recordar. Mucho peor, en mi opinión, que el 2001. Mucho peor que el 2001, ¿no? El domingo pasado escuché al único consultor invitado al programa, por ejemplo, de La Nata, decir que las PASO son un día de duelo para la democracia porque el electorado votó propuestas de intransigencias, propuestas de mano duro. Y La Nata con cara de, sí, papá, contestó, bueno, pero así llegó Bukele a la presidencia de El Salvador, porque a la gente la mataban y en realidad tiene razón, ¿no? Es un, y sí, gigante en la larga cadena de hechos que pueden llevar a Javier Milei a la presidencia, ¿no? Lo que yo veo, Nicolás y queridos amigos, es que no es que sea, me parece fácil analizar con el diario El Lunes, ¿no? La verdad que fue dicho una y otra vez y otra vez y otra vez a lo largo de los últimos años. Si Bukele, el presidente de El Salvador, es malo, para el salvadoreño, el laburante promedio, es menos malo que el problema de los homicidios en ese país, ¿no es cierto? Es mucho menos malo a que te maten un pariente o te maten a vos, ¿no? Cualquiera que haya sufrido un robo es capaz de pedir la pena de muerte durante el tiempo que le dure la adrenalina que uno tiene y el mal trago y la mala situación, ¿no? A ver, es muy grave lo que pasó con la nena de 11 años que la asaltaron y la mataron por un celular, ¿no? A ver, imaginemos a los que tienen a sus hijos muertos por un celular, sin crédito, para convertirlo, digamos, en una dosis más de droga, ni siquiera de droga buena, de la peor, el Paco, ¿no? La vida de Malena costó 20.000 pesos, que es lo que tengo entendido. Vendieron el teléfono de la nena en el mercado de los delincuentes, quienes la asesinaron, ¿no? Es decir, cualquiera que haya cobrado en pesos en la República inflacionaria de la Argentina, definitivamente ha visto reducir su poder adquisitivo a un tercio de lo que ganaba exactamente hace, espérate que tengo acá, 5 años. Yo creía que eran 4, no, 5 años, 5 años. Entonces, ¿qué le estás ofreciendo? Le ofreces bala y le ofreces dólares. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? No necesita mucho más ofrecer ni Bullrich ni mucho menos Javier Milei. Y por otro lado, las peleas, ¿no? Porque lo escuché a Rodríguez Larreta en su discurso en el búnker de él y no puedo creer la desconexión total con la realidad, ¿no? Porque estaba visiblemente golpeado. Dijo que sostuvieron una interna con mucha responsabilidad, que sostuvieron una interna con mucha altura. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento sostuvieron esa interna? Si se estuvieron matando con Patricia Bullrich, ¿no? Y más allá de negar lo que todos vimos a diario, hay un tema que, en mi opinión, es central, ¿no? Un mismo espacio no puede proponer para una interna
me parece una polarización de ideas. Es una interna. Se supone que hay cosas que tienen en común. Se supone que hay cosas que ya tienen, temas que ya tienen saldados, que ya tienen hablados, que ya son coincidentes en esos temas, ¿no? Pero, ¿cuál era la idea? O cómo se planteó la interna en Juntos por el Cambio. Diálogo o intransigencia. Gradualismo económico, que ya fracasó en la época de Macri, o shock económico. Abrir el espacio para que ingrese más gente, más agrupaciones políticas, o cerrar el espacio para que no ingrese absolutamente nadie. ¿Sos liberal o sos intervencionista? ¿Sos mano dura o vamos viendo a ver lo que soy? Dulce o salado, como decía Capusotto, aceitunas verdes o aceitunas negras en su personaje de Lemo, ¿no? La verdad que no se sabe. ¿Qué sos? A ver, ¿qué sos? Porque los votantes no debían elegir entre verano o primavera, un talle más o menos, o un amarillo más patito o menos chillón. La verdad que, ¿cómo decirlo? En los puntos centrales de la discusión política, las posturas se dieron entre nadar con hielo en el círculo ártico o nadar en el Caribe, en Punta Cana, por ejemplo. Pero hay gente que confunde, y lo confunde muy malamente, muy impropiamente, confunde el derecho democrático a competir con el capricho del, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Ahora me toca a mí. Y de eso hemos visto mucho y lo estamos viendo ahora también, ¿no? Entonces de atrás, vino el tipo con un montón de ideas complejas, difíciles de instrumentar de acuerdo a la forma en que nosotros estamos acostumbrados a vivir, con las instituciones, difíciles de abordar muchas de ellas, pero con un idioma muy simple para los jóvenes. Ese mismo idioma simple se se transforma en un planteo simple para que los jóvenes lo entiendan, en un planteo sencillo, en un planteo de fácil acceso mental. ¿Y quiénes son los que no te dan seguridad? ¿Quiénes son los que te empobrecen? ¿Quiénes son los que con la política se han enriquecido? ¿A quiénes hay que sacar? Bueno, por supuesto, acordate de Nico, de la dinámica de lo que te falta a vos es porque lo tiene otro, solo que esta vez sí tiene razón, y es una dinámica muy utilizada por el kirchnerismo, ¿no? Desde el otro punto de vista, lo que te falta a vos es porque lo tienes rico. En cambio, lo que te está metiendo Milei en la cabeza es que lo que te falta a vos lo tiene el político que se ha enriquecido, el funcionario que entró en un Fiat 600 y sale en una moto BM impresionante, ¿no? Como pasó aquí en San Juan, o como pasa en San Juan. Insisto, solo que esta vez el tipo que lo dice tiene razón. O sea, a ver, en un país en el que dejas más de la mitad de tus ingresos en impuestos y lo único que crecen son las cifras de asistencia social, son las cifras de pobreza, las cifras de indigencia y el tamaño y el enriquecimiento del Estado y de quien usa el Estado para enriquecerse, estaba cantado que la respuesta iba a ser muy lineal y muy clara, ¿no? La verdad que de la gente que está ahí, que trabaja en encuestas y todo eso, uno está fuera de ese mundo, así que no sé cómo se trabaja, cómo se utilizan los métodos para hacer encuestas, ¿no? Pero no entiendo todavía cómo dicen que no se vio venir, porque, insisto, yo no lo vi venir,
pero yo no estoy en ese mundo de interpretación del pensamiento de los ciudadanos a través de ciertos y determinados parámetros, ¿no? Es decir, nadie puede ganar en 17 provincias sin que nadie la vea venir, me parece, ¿no? Insisto, nadie puede ganar en 17 provincias sin que nadie vea venir esta ola. Quienes tenían que verlo no pueden haber estado tan ciegos, en todo caso podrían haber buscado la forma de encontrar alguna razón para que alguien grite, qué sé yo, aguante, aguante Schiaretti y aguante Milei, como ejemplo muy cabal de lo que pasó en las provincias argentinas, ¿no? Y los oficialismos conservaron las gobernaciones, ¿no? Los oficialismos conservaron sus gobernaciones, digamos, los votos en sus gobernaciones, aunque en San Luis, recuerdo, San Luis y Río Negro, Neuquén, creo. Neuquén, bueno, se hayan vestido de opositores, obviamente a última hora, pero en la quiniela nacional los mismos gobernadores pareciera que se ha descubierto que trabajaban y apostaban a Milei, no a Juntos por el Cambio, ¿no? Algunos compañeros justicialistas. Bueno, el fenómeno está instalado. El fenómeno está instalado y el fenómeno, a mi parecer, humildemente digo, no, me parece que no es solamente Milei, ¿no? Porque que la expresión imperante en Juntos por el Cambio sea justamente Patricia Bullrich, habla que la gente está podrida, está harta de un sector de la sociedad que va detrás de los discursos similares y muy parecidos en una materia que es la inseguridad, ¿no? Inclusive en la misma provincia de Buenos Aires, ustedes vean, Carolina Píparo. Carolina Píparo primero se quedó sin apoyo partidario. Luego le impidieron competir, si mal no recuerdo, contra Julio Garro por una intendencia en la ciudad de La Plata, por la intendencia de la ciudad de La Plata, muy castigada ahora con las inundaciones. Salió segunda por la gobernación de la provincia más grande de la Argentina. ¿Qué discurso tuvo Carolina Píparo desde que un asesino la colocó en la boca de todos en el año 2010? A ver, ¿en qué provincia ocurrió el crimen del bebé de Carolina Píparo cuando estaba embarazada? ¿Cómo están las cosas en materia de seguridad justamente en esa provincia? Y esa provincia es la provincia de Buenos Aires, que ya sabemos qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Otro muerto, un sanjuanino también, otro muerto también, porque le quisieron robar el auto, ¿no? A ver, en el resto de las cosas, en el resto de la materia, me parece a mí que Milei avanza muchísimo con un discurso que en las provincias a mí me parece que es imbatible por el momento. Me parece que es imbatible. Es decir, ser liberal solo en lo económico, pero ¿de dónde vino Carlos Saúl Menem? ¿De dónde vino Carlos Saúl Menem? Vino de Anillaco, el pueblo más perdido de la provincia de La Rioja, en que y les aseguro que hay muchos argentinos que ni siquiera saben ubicar en el mapa la provincia de La Rioja, sin ánimo de ofender a nuestros amigos riojanos, pero lo hemos visto así, e inclusive en la cultura geográfica de los chicos que van a la escuela, ¿no? La verdad que el fenómeno del o neoliberalismo, como le llaman, o liberalismo popular, no es nuevo, porque la forma que encontró Estados Unidos de retomar la senda de la libertad económica vino en los 80, de la mano del presidente más importante que tuvo los Estados Unidos, dicen algunos en su historia que fue Ronald Reagan, y una forma de ver a la sociedad de los Estados Unidos, estadounidense, muy alejada de los ideales progresistas del Partido Demócrata. Nadie hubiera dicho que Ronald Reagan iba a ser un presidente que solamente aplicando el sentido común pudo desarmar
a la Unión Soviética y al Pacto de Varsovia sin disparar un solo tiro. Y ese fue Ronald Reagan, que se anotó esa victoria que va a quedar para la eternidad junto a Mikhail Gorbachev, ¿no? Hay una cuestión muy triste, lamentablemente, para los estudiosos, para los académicos, pero que los números no pueden directamente ni enfrentar. Hay que comerse el conservadorismo, hay que comerse el conservadorismo estadounidense, británico y de francés en su momento también, para obtener fuertemente el liberalismo económico. Y eso, o sea, un fuerte liberalismo económico me parece a mí apoyado por la política liberal, apoyado muy fuertemente, y eso en América Latina es prácticamente imposible, ¿no? Es decir, es imposible que sea de este modo, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, vamos a poner las referencias religiosas de Milei en cada intervención, ¿no? Y sin embargo, esas son las provincias más religiosas del país, pero por paliza, que son generalmente las provincias más conservadoras, las provincias del norte, ¿no? Y hay que identificar tres cosas centrales en la vida, y el resto pasa a un segundo plano, ¿no? Si alguien tiene pánico por la inseguridad, si alguien tiene terror por cómo está la economía argentina, pero ese alguien es profundamente creyente, no le importa, en mi opinión, no le importa si el candidato cree que la venta de órganos es un mercado más, es decir, 3 de 3, ¿no? Porque recordemos que hay mucha gente que cree, y hay partidos políticos que, como la democracia cristiana, donde la religión y la moral van de la mano, ¿no? Hace ya demasiado tiempo que el liberalismo popular es una alternativa que dejó de ser una teoría. Yo no lo veía así, de esta manera, desde hace muchos años, ¿no? Y cuando la verdad que empecé a leer algunos diagnósticos, algunas opiniones cuando bajó la espuma de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Y hay una discusión hay una discusión sobre neoliberalismo, sí, una palabra nueva que apareció, Nico, que es derecha y extrema derecha en la Argentina. En Chile no hay problema de hablar de izquierda, de derecha, como líneas políticas. En la Argentina hablar de derecha y de izquierda, después de lo que pasó en la década del 70, quedó medio como muy, muy dañado, ¿no? Por supuesto que la izquierda va a seguir criticando al liberalismo por encerrarse en los libros, y en pocas palabras, bueno, nunca va a obtener nada trascendente, como sí obtuvo en su momento Felipe González, ¿no? Siendo líder del Partido Socialista Obrero Español, que lo llevó a ser socialista en el gobierno, pero muy liberal en muchas de las decisiones de gobierno que tomó y que siguieron tomando sus representantes después, como el ingreso a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, si era socialista en el 81, 82, Felipe, era más lógico que se hubiera incorporado al Pacto de Varsovia, no a la OTAN. Sin embargo, se incorporó España a la OTAN, ¿no? Y a ver, no es liberalismo pleno si abordás el punto de vista integral de la economía más los derechos civiles. Hay muchos derechos civiles que superan la ideología liberal, ¿no? Tampoco es liberalismo la libertad absoluta de la disposición, por ejemplo, de tu cuerpo,
de proyectarte individualmente, ni en otros liberalismo lo pueden entender como un derecho humano de segunda, de tercera o de cuarta generación, ¿no? Pero hace más o menos mucho tiempo que desde los principales focos del neoliberalismo, que son la Comunidad Europea y los Estados Unidos, comenzaron a esbozar que se necesita corregir la economía mundial y no se puede captar el voto con explicaciones muy complejas, ¿no? Los chinos son comunistas desde lo político, es decir, palos, palos y palos, garrote, 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 pero desde el punto de vista económico son absolutamente liberales, ¿no? Y lo entendieron y lograron sacar casi 60 millones de chinos de la pobreza, ¿no? Bueno, ya con esto para terminar, ¿no? Se critica a Milei porque está prometiendo una dolarización puntualmente, ¿no? Hay muchos que dicen que es imposible, que va a licuar los ingresos de la gente. Bueno, independientemente creo de la factibilidad, la verdad que en qué país vivimos, hay que acordarse, en qué país vivimos el 6 de enero del año 2002. ¿A quién se puede asustar en Argentina cuando te pusieron un corralito y se quedaron con los dólares? El 6 de enero del año 2002. Corralito y corralón, ¿no? ¿A quién se puede asustar con la licuación de los ingresos, de tu plata, de tu dinero, que ya te lo podés tomar en vaso, no digamos, en damajuana? El tipo y las personas y el trabajador y el empresario y la pyme que no tiene nada que perder, no se asusta con nada ya, no se asusta con nada. Y la verdad que no hay un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico claro sobre qué es lo que puede venir, sobre qué es lo que puede pasar, ¿no? El votante que logró captar Javier Milei, ya con esto finalizamos, el votante que logró captar Javier Milei es un votante joven, es un votante de generación intermedia, pero también es un votante mayor, es un votante que está muy caliente, muy cansado, muy golpeado, y mejor que no le pregunten si preferiría dinamitar el Banco Central, el Congreso o la misma presidencia, o la misma presidencia. Así que por cómo han sido los diagnósticos y cómo han sido las últimas conductas, ¿no? Obviamente el encuentro no está terminado, ¿no? Y la verdad que puede salir en las elecciones de octubre cualquier cosa. En 2 meses en Argentina no sabemos qué va a pasar mañana en la mañana, menos vamos a saber qué pasa en 2 meses. Y como siempre decimos en el programa, en Otro Día en el Paraíso, en la red, hemos visto muchas veces festejos en las PASO que se transformaron en lágrimas en las elecciones generales y lágrimas en las PASO que se transformaron en festejos en las elecciones generales, ¿no? El tema está en cuántos de nosotros vamos a llegar a verlo tranquilamente, en condiciones y con una buena irrigación sanguínea en el cerebro y un buen índice de presión en parámetros normales, 12,7 en mi caso. Nico, gracias, y nos encontramos el día martes para seguir charlando, y gracias a la gente que nos ha acompañado en el panel. Muchas gracias,